Aproximadamente en el año 1935 se inició una revolución en un pequeño campo de Estados Unidos que terminó cambiando el mundo entero. Y se debió a la extraña y primitiva sexualidad de una planta llamada maíz. Esto es Expedición a las Historias de la Ciencia. Soy Gabriel Gelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. Esta historia nos va a llevar mucho más atrás que 1935. Vamos a hacer una parada también en 1865 y otra, la primera, hace unos 10.000 años. En ese pasado tan remoto, la humanidad hizo quizás su revolución más importante, porque en esa época los humanos empezamos lo que se conoce como la domesticación de las plantas, o la construcción o la invención de todas las plantas que comemos ahora, como el trigo, el arroz, la soja, los porotos, las lentejas. Y digo la construcción o la invención porque en realidad esas plantas no existen en estado natural. Todos sus primos salvajes, digamos, son muy diferentes. Son plantas extrañas y no es sorprendente en realidad. Son plantas, por ejemplo, que tienen frutos desmesuradamente grandes, semillas sabrosas. Porque en general las semillas son súper amargas y uno lo puede ver cuando, por ejemplo, te comes una manzana y mordes una pepita y son horribles. Carozos blandos, es decir, una serie de cosas que las hacen mucho más comestibles y mucho más productivas. Y este es un proceso que se inició por modificación de estas plantas, pero no una modificación consciente por parte de los seres humanos, quizás seguramente una modificación de la cual no tenían conciencia alguna. Y que uno se puede imaginar, digamos, uno es un cazador-recolector en la época de las cavernas y bueno, encuentra una determinada planta y una determinada especie de planta y hay distintas variedades por ahí. Y bueno, empieza a juntar las que a uno le gusta más, las que tienen flores, las que tienen frutos más grandes o más apetitosos, digamos. Y bueno, empiezan a encontrar que en las letrinas de sus tribus empiezan a aparecer y florecer y madurar las mejores plantas. ¿Por qué? Porque bueno, las mejores plantas son las que ellos se habían devorado, habían pasado por su tracto intestinal, habían sido defecadas en las letrinas y de ahí esas semillitas crecían y producían nuevas plantas. En fin, por un largo proceso de selección fueron apareciendo estas plantas que llamamos domésticas o domesticadas y que son las plantas que comemos hoy en día. Pero además de estas diferencias, bastante evidentes, digamos, y bastante útiles en algún punto, hay otras que son un poco más sutiles y que es importante que entendamos. Las plantas salvajes, la mayoría de las plantas, tienen flores que contienen dos partes. Las flores son los órganos reproductores de las plantas y contienen partes tanto masculinas como femeninas. Las partes masculinas son las que producen el polen y la parte femenina es donde el polen va a ir a parar y fecunda una célula que se llaman óvulos y que después van a producir las semillas y todos los tejidos alrededor del óvulo van a producir lo que después es el fruto. Y como decía, casi todas las especies vegetales tienen las partes masculinas y femeninas en la misma flor. Y esto representa un problema potencial porque quiere decir que el polen de la flor puede caer en la parte femenina de la misma flor, con lo cual la flor estaría teniendo sexo consigo misma. Y esto no está muy bueno, porque ustedes saben que en general no está bueno tener sexo con uno mismo, es decir, entre los animales, incluso los humanos. No está bueno tener sexo con los progenitores, con el papá y con la mamá, con los hijos o con los hermanos. ¿Por qué? Porque las poblaciones, cuando hacen eso, se empiezan a volver cada vez genéticamente más homogéneas.
Y al ser homogéneas se ponen de manifiesto un montón de caracteres que son en realidad desventajosos o en realidad malos en algún punto. Y la población se empieza a deteriorar genéticamente, empiezan a aparecer enfermedades y condiciones que en realidad no son muy conducentes a la supervivencia en la lucha por la vida, como diría Darwin. Por lo tanto, para evitar esto, para evitar el incesto, diría uno, un biólogo diría evitar la endocruza, tanto animales como plantas tienen un montón de mecanismos que los hacen evitar eso, ¿no? Por ejemplo, los insectos que hacen capullos todos muy juntos, todos los hermanitos hacen capullos como en la misma planta. Por ejemplo, las hembras o los machos salen del capullo a distintos tiempos. Entonces por ahí salen todas las hembras primero o todos los machos primero y entonces se van y vuelan y se cruzan con otras poblaciones, así evitando de alguna manera esta relación incestuosa y maléfica desde el punto de vista genético. Para las plantas es un poco más complicado porque no pueden desplazarse, pero valga decir que tienen toda una serie de mecanismos, algunos muy ingeniosos, de los que podemos hablar en otro momento, para tratar de evitar esto que en las plantas se llama la autopolinización. Es decir, que las plantas, en general, las plantas en estado salvaje, la gran mayoría de las plantas con flores, tienen algún tipo de mecanismo para evitar la autopolinización. Pero hete aquí que las plantas que nosotros comemos son expertas en todo lo contrario. Son expertas en la autopolinización. Si uno mira, por ejemplo, una flor de arroz, que es diminuta como un grano de arroz, tiene como unas valvas, como si fuera una almeja, que se abren por unas horitas nada más y salen una partecita que produce polen, pero que es cortita y apenas sale. Y el polen dura vivo muy poquitito tiempo afuera de la flor, con lo cual muy poco de ese polen llega a una flor que no sea la mismísima flor de la que provino. Y a las horas las valvitas se vuelven a cerrar. Es decir, parece que la flor de arroz estuviera haciendo todo lo posible para autopolinizarse. ¿Cómo es esto posible? ¿Y por qué justo las plantas que nosotros comemos? En realidad la respuesta, aunque no es inmediata, es bastante, no es muy difícil de entender, digamos. Supongamos que tenemos dos tribus, digamos, y en ambas tribus tenemos la misma variedad de plantas, una muy rica que elegimos y que elegimos porque tiene fruta muy grande y muy sabrosa y suculenta y además está toda erguida y linda y es fácil de recolectar, digamos. Pero resulta que en nuestra tribu tuvimos una suerte terrible y esa planta adquirió una mutación nueva. Y esta mutación hace que la planta tienda a autopolinizarse. Mientras que en la otra tribu su variedad de planta no tuvo la suerte de tener esa mutación. Entonces, lo que va a pasar con nuestra planta es que como se va a autopolinizar, esas características que nosotros ya encontramos y por las cuales seleccionamos esa planta, que son deseables, van a permanecer en la progenie de la planta. Mientras que las plantas de la otra tribu, como en realidad tienden a polinizarse con otras plantas vecinas y no consigo misma, les van a ingresar a esa población genes de las plantas vecinas, de todas las plantas que están en el bosque por ahí, que son justamente las plantas que nosotros no seleccionamos, las que rechazamos, las que dejamos porque sus frutos son chiquititos o verdes o amargos o horribles o tienen espinas y todas esas cosas. Entonces, ellos van a tener una planta que da frutas que está buenísima, pero que no pueden mantener genéticamente porque todo el tiempo les están ingresando genes de otras plantas por la polinización cruzada que tienen. Mientras que nosotros, y ni somos conscientes de eso, pero es una planta mucho mejor porque no solo está buena, sino que está buena por mucho tiempo, porque mantiene establemente esa bondad. Y eso se debe justamente a que se autopolinice. Por eso, inconscientemente, nosotros también, a lo largo de todas esas decenas de miles de años, hemos seleccionado a las plantas que se autopolinizan, porque ellas nos dan esa estabilidad genética. Bueno, ¿y por qué esto es importante? ¿Qué tiene que ver con esta revolución del campo que ocurrió en 1935? Bueno, paciencia. Vamos a llegar a nuestra otra escala, que es en 1865. Esta es la época en la que
este monje llamado Gregor Mendel empieza a descubrir las leyes que gobiernan a la herencia. Y lo hizo justamente porque la aberración sexual de las plantas que nosotros comemos conducen a que, como se empiezan a autopolinizar, empiezan a generar variedades genéticamente homogéneas. Y uno diría, bueno, ¿pero no era malo eso? Y sí, en algún momento era malo, pero justamente las plantas que nosotros comemos han sido seleccionadas por miles de años para bancarse eso, y ya están como más allá del bien y del mal. Ya pasaron la rompiente, pasaron la ola, y ahora sobreviven perfectamente con esa homogeneidad genética. Pueden convivir con la homogeneidad genética. Esta es otra de las características de las plantas que hemos domesticado. Pero entonces eso conduce a que nosotros tengamos lo que en horticultura se llamaría una línea pura. Todas las plantas que nosotros devoramos en nuestras cenas y en nuestros almuerzos y que compramos y vendemos por doquier, tienen variedades que son muy estables, genéticamente homogéneas y que incluso tienen nombres comerciales. Hay variedades de trigo, hay variedades de arroz, hay variedades de porotos, etcétera, etcétera. Y Mendel empezó a trabajar justamente con variedades puras de arvejas, que son plantas que nosotros comemos. Y que por lo tanto eran muy homogéneas. Y esto le permitió trabajar con un sistema muy, muy sencillo, mucho más sencillo que el sistema que presentan las plantas que andan por ahí dando vueltas en la naturaleza, digamos, las salvajotas. Porque esas es como un lío, hay millones de variedades. En cambio, acá todo esto está como muy pulcro, casi como un experimento de un laboratorio. Y Mendel lo que hizo fue tomar, por ejemplo, dos variedades homogéneas diferentes, dos líneas puras diferentes, y cruzarlas a ver qué sucedía. Y lo que él encontró fue muy, muy interesante. Encontró que la primera generación, cuando uno cruza dos líneas puras, es una generación que ahora en el campo, y bueno, en manos de él también, en manos de los genetistas, se llama la generación F1, o por filial 1, o sea, los primeros hijos. Esa que es el resultado de cruzar estas dos líneas puras que son diferentes, entonces una línea pura A y la línea pura B, las cruzo y aparece la F1. Esa F1 es... Todos los individuos del F1 son idénticos, o sea, son todos hermanitos y hermanitas absolutamente idénticos, como clonados. Pero si uno cruza F1 con F1, es decir, los obliga a tener sexo entre hermanitos, aparece lo que Mendel llama la F2. Y la F2, él descubrió, es un desbarajuste total. Es decir, todas las características genéticas que tenía el papá y todas las características genéticas que tenía la mamá conducen a una progenie que es toda igual, que en algunos puntos en algunas cosas se parece a la mamá y en algunas cosas se parece al papá, pero todas son iguales. Todas las cosas se parecen exactamente en lo mismo a la mamá y exactamente en lo mismo al papá, digamos. Pero en cambio, la F2, hay variedad de todo lo que quieras. O sea, hay algunas que se parecen en esto a mamá, en esto a papá, en esto a mamá, en esto a papá, qué sé yo, tienen el pelo de mamá, pero los ojos de mamá y de papá, y el otro tiene la nariz de papá y los ojos de mamá, y así y empieza a ver como son todos absolutamente distintos. En una especie de combinación y recombinación de las características que están disponibles a partir de los dos progenitores. Y esto un poco es lo que explica por qué las plantas y los animales son todas diferentes. En cuantos más genes estés considerando, más combinaciones posibles hay. Pero lo que Mendel encontró es que aún partiendo de dos situaciones absolutamente homogéneas, esas dos situaciones se combinan para dar una única progenie igual y homogénea, pero después se vuelven a separar y se vuelven a separar en todas las combinaciones posibles. Esto es lo que se conoce ahora como la segunda ley de Mendel. Las líneas puras también son muy útiles porque son muy homogéneas y son muy repetibles, como dijimos antes. Entonces eso permite comercializarlas y permite incluso adaptar las técnicas del campo a una situación altamente predecible, con lo cual son muy deseables. Y esto nos empieza a acercar a nuestra historia. Vamos a los Estados Unidos, y a Estados Unidos, aún en sus inicios,
tenía una política muy fuerte de desarrollo del agro. Fue cosa que incluso los fundadores, como Jefferson, fundadores de los Estados Unidos, pusieron sobre el plato, que debía tener una política muy fuerte respecto del agro. Y por eso crearon tempranamente una serie de universidades estatales a lo largo y a lo ancho de todo el país, dedicadas justamente a cuestiones agronómicas. Eran como facultades de agronomía en algún punto, públicas, que investigaban cosas de agro, que estaban en el campo y que ofrecían servicios a los campesinos, digamos. Muchas de esas universidades son muy importantes todavía ahora, como por ejemplo la Universidad de California, cuyos campos, por ejemplo, Berkeley es uno de los más conocidos del mundo, o Cornell, o la Universidad de Wisconsin o la Universidad de Michigan. Son todas universidades que empezaron así y que tenían muchas veces asociadas estaciones experimentales, que eran como grandes granjas donde se hacían experimentos. En vez de hacer experimentos en un laboratorio con tubos de ensayo, hacían experimentos a campo, digamos, que es un poco como las estaciones que tiene el INTA en la Argentina, donde se experimenta con cuestiones de campo. Y es en estas instituciones públicas, en las estaciones experimentales y en estas universidades públicas, que se empieza a hacer algún poco de investigación respecto de variedades. Y en algún momento deciden que tienen que tener variedades, líneas puras del cultivo por excelencia de los Estados Unidos, que es el maíz. El maíz, como ustedes saben, es originario de Centroamérica, de partes de México y de Guatemala, pero fue introducido muy tempranamente en los Estados Unidos, y cuando los europeos llegaron a Norteamérica ya existía y estaba todo distribuido por toda Norteamérica. O sea que era una cosa muy, muy, muy norteamericana en algún punto. Entonces había que tener una línea pura del maíz porque no existían. Existían variedades comerciales y existían variedades en cada pueblo distinto. Cada pueblo maya tenía su propia variedad de maíz, pero no eran líneas puras. Entonces empezaron a tratar de desarrollarlas. Y ahí se encontraron que el maíz tiene una sexualidad bastante extraña y muy diferente de todo el resto de las plantas que nosotros comemos. El maíz tiene dos tipos de flores. Tiene flores masculinas y flores femeninas. Esto es una diferencia con muchas otras plantas. No es la única en tener esta característica, pero no es tan común. Las flores masculinas están en la punta de la planta, en forma de espiga, y las flores femeninas están a los costados y forman esas cosas que después van a devenir en los marlos de maíz. Tiene varias, todas agarradas al costado de ese tronco que tienen en el centro. Piensen que el maíz es como un pasto gigante, ¿no? Y la otra característica que tienen es que, bueno, el maíz es polinizado por el viento, no por insectos, y puede autopolinizarse perfectamente, tiene la capacidad de autopolinizarse, pero también se tiene polinización cruzada, es decir, puede tener sexo con otras plantas que están por ahí que no son sí misma, digamos. Y esto es muy común, o sea que combina la polinización cruzada con la polinización, con la autopolinización, cosa que la distingue bastante de todo el resto de las plantas que nosotros comemos. Es decir, si la comparamos con el resto de las plantas domesticadas, y el maíz es una planta domesticada, resulta que es como extrañamente primitiva, tiene una sexualidad un poco salvaje. Pero esta sexualidad también les permitía generar líneas puras tratando de hacer endocruza, lo cual era bastante difícil porque tenían que evitar la polinización cruzada, o sea, tenían que evitar que viniera polen de otros lados y manualmente restringirlo. Entonces había que proteger a las partes femeninas para poder manualmente polinizarlas con su propio polen, etcétera, etcétera. Y después de muchas generaciones lograron hacer líneas puras de maíz. Pero la sorpresa al hacerlas era que estas líneas puras eran una porquería. Resulta que el maíz, a diferencia de las otras plantas que comemos, tiene depresión genética cuando uno hace endocruza. Le pasa lo mismo que a las familias reales de Egipto y de Europa cuando empiezan a tener sexo entre primos y hermanos, empiezan a tener serias taras genéticas. Estas plantas son mucho más pequeñas, son mucho más débiles, son menos rendidoras, son mucho más enfermizas, se mueren con más facilidad.
no sirven para absolutamente nada. Y bueno, frustración total. El maíz, la gran planta emblemática de los Estados Unidos y de Norteamérica, resultó ser una bosta. Y además habían invertido ya un montón de trabajo. ¿Había alguna solución posible a este problema? Y sí, obviamente sí, y vino de la mano de dos científicos que estaban trabajando en estaciones dedicadas a la genética. Uno en Cold Spring Harbor, que era un gran centro de genética entonces y ahora lo sigue siendo, y el otro en una estación experimental en Connecticut y también en Harvard, en la Universidad de Harvard. Estos científicos se llamaban George Shull y Edward East, y lo que descubrieron, esto fue más o menos en 1905, 1907, por ahí, es que ellos podían aplicar a estas líneas puras tan de porquería que se habían generado, ellos podían aplicar las leyes de Mendel. Y que si en realidad cruzaban entre sí dos líneas puras de porquería, lo que aparecía en la F1, recuerdan, aparecía un nuevo maíz que era muy homogéneo, pero que además tenía una cosa maravillosa, tenía algo que se llama vigor híbrido. Y esto es una cosa que se sabía desde hacía mucho tiempo, Darwin ya lo había notado, que cuando uno cruza dos líneas puras, generalmente la progenie es mucho más vigorosa, crece más grande, más rendidora, con frutos más grandes, etcétera, etcétera, vive más, es robusta, es una super planta. Entonces, Shull y East habían logrado conseguir una cosa que era homogénea, que es lo que uno quiere de una línea pura, y era rendidora, que es también lo otro que quiere de una línea pura y que hasta ese momento no lo habían podido lograr. Y esto es lo que se llamó la tecnología del maíz híbrido. Y hasta ahora todos felices y contentos. El maíz híbrido está bien, era una buena solución, pero ¿por qué tan revolucionario? Bueno, la revolución vino de la mano de gente dedicada a las semillas, como Eugene Funk y Henry Wallace. Vamos a dedicarnos específicamente a Henry Wallace, que fue un hombre brillante. Lo que Wallace se dio cuenta es que no solo que al cruzar dos líneas puras de maíz uno crea un híbrido, la F1, que es muy homogénea y muy vigorosa, sino que además cuando uno trata de cruzar la F1 consigo mismo, recuerden las investigaciones de Mendel, allá por el 1860 y pico, lo que se obtiene es la F2. Y la F2 no solo no tiene vigor híbrido, porque se le acabó eso de andar cruzando dos, sino que vuelve a autocruzarse consigo mismo, entonces pierde el vigor híbrido, ya no tiene tanto rendimiento, sino que además es sumamente heterogénea, con lo cual eso también contribuye a una baja en el rendimiento, porque antes yo tenía el híbrido que era maravilloso y tenía las mejores características del papá y la mamá, pero ahora tienen una característica de papá, otra de mamá, entonces tienen algunos frutos son grandes, otros son chiquitos, unos son ricos, otros son feos, otros son colorados, otros son rojos, son amarillos, es un cambalache total, que no es lo que quiero. Primero porque no todas las semillas son tan rendidoras, sino que algunas tienen un rendimiento mucho más bajo, sino que además por ahí algunas tienen enfermedades, son susceptibles a enfermedades, que se lo come un gusano, que no crece bien, etcétera, etcétera. Y tampoco tienen esa homogeneidad que yo quiero para que todas maduren al mismo tiempo, para que todas sean resistentes a una determinada enfermedad que yo quiero, para que las pueda cosechar con una maquinaria. En fin, que no sirven. Y esto es lo clave, porque lo que Henry Wallace había descubierto es que los híbridos de maíz permiten apropiarse de la semilla. ¿Cómo? ¿En qué sentido uno se apropia de la semilla? Bueno, es muy simple. Piensen que en el campo, desde épocas inmemoriales, quizás desde hace 10.000 años, cuando domesticamos las plantas por primera vez, la gente que trabaja el campo es dueña de todos los medios de producción. Tiene el agua, tiene la tierra, tiene el aire, tiene el sol y tiene las semillas. Porque uno planta las semillas, después crece la cosecha que uno quiera, vende el 90%, digamos, y entonces sí uno tiene su beneficio, y después se queda con un 10% o con una fracción, no importa cuál es, que vuelve a plantar para el año siguiente y así sucesivamente hasta que uno es feliz en la vida. Pero acá no pasa eso, porque yo compro la semilla híbrida. Y la planto y crecen plantas todas homogéneas, divinas, preciosas, genial, una productividad tremenda. Vendo, me forro en guita, qué sé yo, qué sé cuánto. Y después quiero plantar las otras, pero es la F2. Entonces ya no me sirve, pues ya no tiene el rendimiento que tenía antes y es toda variable. Es decir, esta es una planta que tiene como un timer adentro, como una fecha de expiración. Solo sirve para una generación.
Después de una cosecha, los híbridos de maíz son como una especie de variedad mágica que se transforman en calabaza y ratones. Wallace percibió esto claramente. Bueno, él era el secretario de Agricultura de los Estados Unidos en ese momento. Y lo que logró hacer es fundar una empresa que se llamaba Pioneer Hybrid, que empezó a vender híbridos de maíz. Buscó las líneas puras que estaban por ahí dando vueltas en el estado, que eran públicas, se las podía usar cualquiera, y empezó a producir estos híbridos y a venderlos. Al principio le costó bastante, pero era muy hábil y muy honesto. Y dije, bueno, miren, yo te regalo yo te doy estas semillas, vos plantalas. Y si te va muy bien, vos me das una parte. Y si te va mal, no importa, no te lo cobro, está todo bien. Y así fue probando. Y tuvo mucha suerte que en un año él sacó un híbrido en particular que era muy resistente a la sequía, y justo ese año hubo una sequía, entonces se empezó a volver como más famoso. Igual tampoco era nada fácil, porque en esa época existían una cosa que se llamaba los corn shows, o sea, los shows del maíz, que eran como, se reunían en los pueblos y entonces había como jueces y se hacía una gran feria y todos comían pochoclo y torta frita y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero estaban estos jueces, que eran unos señores así muy, muy serios, que evaluaban el maíz. Y para evaluarlo miraban el marlo, a ver si el marlo era lindo y tenía granos grandotes y un color muy homogéneo, que yo salía como el campeón, el gran maíz campeón. Es un poco como en la rural, que le ponen cucardas a las vacas y esas cosas. Bueno, acá el maíz salía como el champion, ¿no? El maíz champion. Y Wallace se dio cuenta que esto era una engaña pichanga, porque en realidad, cuando uno tiene un marlo, digamos, cada uno de los granitos tiene la misma madre, ¿no? Bien, que es la planta que fue polinizada. Pero cada uno de esos granitos fue polinizado por un grano de polen distinto por el azar del viento, con lo cual cada uno tiene un papá distinto. Es decir que un marlo en realidad es una colección muy heterogénea, y si uno planta cada una de esas semillas, en realidad le va a dar una planta distinta. Y entonces el rinde, es decir, esos marlos hijos de ese marlo lindísimo no van a ser iguales a ese marlo. El marlo no es un papá, digamos, es una variedad muy heterogénea. Entonces, como era muy piola, se le ocurrió, dijo, yo voy a hacer otro show. Y lo que hizo fue hackear los shows y armó otro show con toda la misma parafernalia, con toda la diversión familiar del campo, que venían a mamá y a papá y qué sé yo y qué sé cuánto, y comían las tortas de frambuesa y no sé qué, no sé cuánto. Y lo que hizo fue decir, vamos a hacer lo siguiente, nosotros, cada uno que compita va a plantar de su variedad de maíz, va a plantar 1 hectárea. Y cuando todos maduren, ahí hacemos el show. Y cada uno trae lo que produjo esa hectárea y lo vamos a pesar enfrente de todos, y el ganador va a ser el que tenga más toneladas por hectárea. Y entonces ahí instauró los shows del rinde. Y ahí sí que los híbridos empezaron a triunfar. Y Henry Wallace se empezó a levantar con pala, empezó a tener cada vez más dinero y más dinero y más dinero. ¿Qué hizo con ese dinero? Se fue y se compró una casa en las Bahamas. No, mentira. Lo que hizo fue reinvertir en su empresa. ¿Y en qué lo reinvirtió? En empezar a desarrollar sus propias líneas puras y sus propios híbridos del maíz que estuvieran adaptados para tener mayor productividad y para tener mejor resistencia a las enfermedades. Es decir, empezó a hacer desarrollo de variedades genéticas de alta sofisticación. Entonces, en la generación siguiente, él tenía para ofrecer al público un híbrido aún mejor, que lo vendía, y entonces ahora sí, era mucho mejor que las variedades que estaban ahí. Y volvía a juntar plata, que la volvía a invertir en hacer más investigación científica, y entonces tenía todos sus científicos, biólogos, investigando y haciendo todos esos híbridos, y en la generación siguiente tenía híbridos mejor todavía, con lo cual tenía más gente se lo iba a comprar porque era mejor, porque tenía más productividad. Y eso creó un proceso autocatalítico en el cual el maíz fue mejorando mucho y tuvo una mejora explosiva en su productividad. Y esto fue la gran revolución de 1935, que consistió, en primer lugar, en hacer que aumentasen tremendamente la productividad de los campos. Primero en el maíz, y después eso se fue traspasando a otras especies.
Empezaron a adoptar maquinaria. Muchas de esas mejoras estaban atadas a ciertos fertilizantes, o sea, eran variedades que estaban genéticamente adaptadas a usar cierto fertilizante, y entonces como uno utiliza mucho fertilizante, crecen muchos yuyos, entonces también hay que ponerle un herbicida, y también como están todas, hay una alta densidad de población en esas lomadas, entonces también empiezan a aparecer enfermedades, entonces hay que poner fungicidas y también hay que poner insecticidas, etcétera, etcétera, y se fue complejizando y el campo se fue industrializando. Enseguida empezaron a usar maquinarias y eso ocasionó primero un desborde de la cantidad de maíz, que el maíz se empezó a usar para millones de cosas, desde hacer caramelos y dulces y Coca-Cola hasta combustible para vehículos. Y por otro lado, que el campo empezó a cambiar significativamente en su demografía y en toda su estructura, y a volverse lo que es hoy, un campo profundamente industrial. Y el otro gran cambio fue la creación de estas mega empresas semilleras. Pioneer Hi-Bred, la empresa fundada por Wallace, fue comprada más tarde por DuPont, que después se unió. DuPont era una empresa química. Se unió a la empresa Dow, que también es una empresa química, y formaron Dow DuPont en el 2017, una empresa gigantesca. Otra de las grandes empresas que existía en esa época era Funk, la que había fundado este señor que se les mencioné, que se llama Eugene Funk, que fue comprada por una empresa suiza farmacéutica que se llamaba Ciba-Geigy. Ciba-Geigy al rato se unió, hizo un merger con la empresa Sandoz, que también era un laboratorio, y formaron Novartis, también una empresa farmacéutica, pero también de semillas, que finalmente hizo también una unión con otra gran empresa que se llama AstraZeneca, y juntas formaron lo que pasó a llamarse Syngenta, que fue por años y años y años una de las empresas de semillas más grandes y bestiales de todo el mundo, y que sigue siendo muy grande, aunque ahora es una subsidiaria de ChemChina, que es una empresa química china muy, muy, muy grande. Lo mismo pasa con DeKalb, que era una empresa de híbridos muy famosa acá en la Argentina, los híbridos de DeKalb, que fue finalmente comprada por Monsanto, que ahora fue también comprada por Bayer, que también es una empresa química y de fármacos. Como ven, es un proceso centrípeto por el cual cada vez hay menos empresas que tienen más y más fracciones, cada vez más grandes, de la información genética de todo eso que nosotros comemos. Y todo este proceso de transformación económica y social del campo y de la manera que nos relacionamos con las plantas comenzó en gran parte por el ingenio de Henry Wallace, que se dio cuenta que los híbridos del maíz le permitían la apropiación de la semilla, y la semilla es la información genética para hacer todas esas plantas de las cuales nosotros dependemos. ¿Y qué nos enseña esto sobre la ciencia? Nos enseña un par de cosas. Una es que la ciencia puede ser muy, muy, muy útil y muy, muy redituable desde el punto de vista económico, pero que las cosas que terminan siendo revolucionarias y que terminan dando tanta plata o generando tanta riqueza no siempre provienen de los lugares más obvios. Mendel no hizo sus investigaciones sabiendo que alguna persona un siglo después se iba a llenar de plata con la industria de las semillas. Lo hizo porque le daba intriga saber cómo eran las leyes básicas de la herencia. Entonces vemos que es muy importante, muy necesario hacer investigaciones que develen los mecanismos básicos por los cuales operan las cosas, porque eso más tarde o más temprano puede devenir en cambios muy, muy importantes, como fue en este caso. Y lo otro que nos dice es en qué condiciones la industria privada está incentivada para invertir en hacer más ciencia. Fíjense que Wallace, en ese proceso autocatalítico que fue mejorando y mejorando y mejorando los híbridos, en realidad él invierte el dinero que puede hacer. Y puede hacer dinero porque nadie puede copiar las cosas que él hizo. O sea, si yo hago una semilla buenísima de arroz, por ejemplo, como el arroz se autopoliniza, yo le vendo al granjero el arroz buenísimo y después el granjero no me va a comprar nunca más a mí, porque va a agarrar y va a plantar su propio arroz.
lo cual está buenísimo. En cambio, con el caso de los híbridos del maíz, no es así. Como la F2 es una porquería, entonces va a venir al pie todos los años a comprarme una y otra vez y una y otra vez. Con lo cual, si yo soy Wallace, me reanimo a hacer inversiones monumentales en desarrollar nuevas variedades, porque sé que igual me la van a terminar comprando y voy a recuperar, pero con creces, lo que invertí. Y esta es la lógica de la inversión privada en investigación, que es lo que pasa en el mundo de las semillas y es lo que pasa también en el mundo de los fármacos, en los cuales se patentan. La patente genera un monopolio que hace que yo pueda excluir a otros de vender el producto. O sea, yo soy el único dueño del producto, con lo cual levanto un montón de guita. Con lo cual puedo jugarme, arriesgarme a hacer investigaciones, a veces un poco inciertas, cuyo resultado no sé qué va a pasar, porque justamente después voy a recuperar con creces lo que invertí. Cuando no se dan estas condiciones, entonces la industria privada se retrae y no invierte, y entonces la ciencia tiene que hacerse por otros medios. Y por último vemos que a veces los grandes avances no se dan por los científicos que hacen los descubrimientos, sino por otras personas perspicaces que logran encontrar buenas y piolas aplicaciones. Este es un proyecto de Expedición Ciencia. Podés ayudarnos a seguir contando historias y a que más chicos y chicas puedan sumarse a esto que nos apasiona entrando a expedicionciencia.org.ar y haciéndote donante. Ahí también vas a poder encontrar imágenes de estas historias y recursos para usar en el aula. Detrás de este podcast estuvieron en la producción Renata Di Tulio, en el contenido Jimo Pereira, Fran Weitzman, Manu Fernández y Emma González. En la música, Valen Pérez y Santi Di Tulio. En la gráfica, Pau González Chicó y Juan Iribarren. Pero Henry Wallace era un personaje rarísimo. Además de ser secretario de Agricultura, después fue vicepresidente de la Nación, fue el vicepresidente de la primera presidencia de Franklin Delano Roosevelt. Y así, en su carácter de vicepresidente, seguía obsesionado también con la agricultura y en los cultivos. Logró un acuerdo entre los Estados Unidos, el gobierno de México y la Fundación Rockefeller, que pusieron un toco de plata para empezar a investigar en la mejora del trigo y el maíz, y crearon un super instituto en México que sigue existiendo y que fue el puntapié inicial de lo que después se llamó la Revolución Verde, un sistema de mejora del rendimiento de plantas en general, cuyos resultados son considerados para algunos increíbles y para otros un desastre.